Tipos de células y sus organelos. Parte 1. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Me gustaría empezar con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos tipos de células conoces? ¿En qué se diferencian estas células? ¿Y cómo funcionan cada una de estas células? La verdad es que estas son preguntas que normalmente las trabajamos en forma presencial, pero me gustaría que reflexionemos un poquito, ¿cierto? Y pensemos un poco al respecto. Si quieren, pongan pausa acá, ¿cierto? Y hagan memoria cuántos tipos de células han escuchado hablar, cómo funcionan, en qué se diferencia, para que un poquito traigamos a la memoria algunas de las cosas que ya sabemos. Para responder estas preguntas, vamos a conocer los tipos de células que existen y la función de algunos de sus organelos o estructuras. Vamos a hablar en forma alternada de organelos o estructura, ya que para el caso son términos equivalentes o son términos iguales. Entonces, cuando hablemos de organelos, estamos hablando también de estructuras. Lo primero es recordar y definir qué es célula, y tiene 4 elementos súper importantes que ver, ¿cierto? Y reconocer de la célula. Lo primero es que es la unidad básica de la vida. Todo organismo vivo tiene célula, es lo básico que tiene en cuanto a la vida, ¿verdad? Lo otro es que es donde ocurren las actividades metabólicas. El funcionamiento de la célula ocurre en su interior y un organismo funciona porque sus células funcionan también. Entonces, es la unidad funcional. A eso se refiere con actividades metabólicas. Entonces, es la unidad básica, es la unidad funcional, contiene material genético. Siempre una célula contiene material genético o ADN en su interior y siempre va a provenir o venir de una célula preexistente. Es decir, nunca una célula aparece de la nada. Siempre es una célula madre, digamos, que se divide para originar células hijas. Es decir, de células preexistentes siempre se van a originar nuevas células. Esto da forma a la teoría celular, que es un conjunto, ¿cierto?, de sentencias, como lo vemos acá, que se ha estudiado, investigado y descubierto, ¿cierto?, con el tiempo los científicos, y que es parte muy importante de la biología celular y que se conoce con el nombre de teoría celular. Ahora, existen dos grandes tipos de células. No significa que existan dos tipos de células o tipos de células, ¿cierto? Sino que son dos grandes grupos de células que se llaman células procariontes y eucariontes. Estos nombres los vamos a empezar a utilizar bastante seguido. Ahora, estos grupos de células, procariontes y eucariontes, poseen varias diferencias, pero también varios aspectos en común. Entre ellos, por ejemplo, ¿cierto? Todas tienen membrana plasmática, todas las células procariontes o eucariontes tienen ribosomas, todas las células tienen material genético y también tienen citoplasma. Entonces, estos son aspectos en común de todos los tipos de células que existen, ¿cierto? Ya sean procariontes o eucariontes. Pero también tienen diferencias. Y podemos ver acá, ¿cierto?, que en estos esquemas muy simples, podemos ver, ¿cierto?, que una célula procarionte o procariota es mucho más pequeña, fíjense el tamaño, que una célula eucarionte. Es mucho más pequeño, 3 micrones versus 100 micrones. Fíjense que en el interior de una célula procarionte no hay muchas estructuras, no hay organelos, digamos, ¿cierto? En cambio, una célula eucarionte sí. Y por sobre todo, miren, ya hemos hablado de esta estructura, ¿cierto?, del núcleo. En la célula eucarionte hay un núcleo, en donde se encuentra el ADN, el material genético en su interior. En cambio, en las células procariontes no hay núcleo, hay un lugar donde se ubica, ¿cierto?, repartido, suelto en el citoplasma, que se le llama nucleoide, pero no es un núcleo. Entonces, si nosotros ordenamos un poquito esto, decimos que existen dos tipos de células, que son las células procariontes, que no tienen núcleo y no tienen organelos. Y por otra parte, las células eucariontes, que son células que poseen núcleo y que también poseen varios organelos. Vamos entonces a conocer las características de estas células procariontes, como nuestro objetivo así nos mostraba, que es, significa, pro significa antes de, y carion significa núcleo. Es decir, el nombre nos está diciendo ya que son antes, estas células son antes de la aparición del núcleo, evolutivamente, es decir, no poseen núcleo. Y estas células procariontes son organismos siempre unicelulares. Siempre son organismos de una sola célula.
no hay bacterias, como lo vamos a ver que también se llaman así, no hay bacterias pluricelulares. Lo que hay, sí, pueden haber colonias de bacterias donde encontremos una gran cantidad, pero cada una de ellas actúa y tiene su metabolismo propio. Son organismos unicelulares. Se caracterizan, como dijimos, por no tener un núcleo, por lo que el material genético se localiza suelto en el citoplasma, en un lugar llamado nucleoide. No hay una envoltura nuclear, el ADN está suelto en el citoplasma. Además, estas células son simples, ya que no presentan organelos, como lo dijimos, ¿cierto? En el citoplasma solo encontramos, mire, fíjense, ribosomas, que son estos puntitos que están acá, que vamos a ver que su función es crear proteínas, sintetizar proteínas. Una célula cualquiera que sea necesita proteínas, por eso todas las células tienen ribosomas. Y además en el interior está el ADN suelto o disuelto en el citoplasma, ¿cierto? Un ADN circular. Ahora, otra característica importante es que por fuera de esta membrana plasmática, que dijimos que toda célula tiene membrana plasmática, existe una pared celular. Vamos acá, fíjense, esta sería la membrana plasmática, está de un color más blanco acá, y por fuera viene esta estructura, ¿cierto? Que está más gris, que es la pared celular. Siempre está presente la pared celular. Entonces, de adentro hacia afuera está la membrana, luego la pared. Eso es muy importante. Ahora, si nosotros vemos este esquema, ¿cierto? Miren, fíjense que por fuera de la pared hay una cápsula. Sin embargo, esta cápsula puede estar presente o no puede estar presente en una célula bacteriana. Por lo tanto, nosotros nos interesa en este caso que sepamos que la membrana plasmática está por dentro y por fuera hay una pared. ¿Qué más encontramos en esta célula procarionte, además de los ribosomas, el ADN circular, la membrana plasmática y la pared? Encontramos en algunos de ellos, en todas las células encontramos citoplasma, que es lo que está en el interior, que tiene una consistencia acuosa, como coloide de un gel, donde están todas las sustancias ahí, o todos los iones, los nutrientes, los organelos o las estructuras, ¿ya? En el interior. A veces, fíjense, a veces hay un flagelo, que es como un látigo, ¿cierto?, que utiliza para poder moverse, que es una prolongación de la membrana plasmática, y que ayuda, ¿cierto?, a moverse la célula en la solución donde se encuentre. A veces también algunas tienen esta estructura que se llama pili, que ayuda a moverse o ayuda a intercambiar material genético con otra bacteria, ¿ya? A través de un proceso llamado recombinación genética. Entonces, si nosotros vemos un esquema un poco más grande, ¿cierto? ¿Qué estructuras nos interesan acá? Que siempre están y que lo vamos a revisar en más detalle. Fíjense, es la pared celular, que está más por fuera. Por dentro, ¿cierto?, viene esta membrana plasmática. Los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas, ojo con eso, ahí se crean todas las proteínas de las células. El ADN, fíjese que es una molécula circular que está suelta porque no hay núcleo. Y esta estructura es muy común en las bacterias, que es un flagelo, que puede estar o no estar, pero es bastante común en muchos grupos. Entonces, si nosotros vamos a la función, y estas son las funciones de las estructuras que necesito que nosotros más o menos conozcamos, el flagelo, ¿cierto?, que esta estructura ayuda a la movilidad de las células. Con esta se van moviendo, ¿ya? Se van desplazando. La membrana plasmática, que es la primera capita que está hacia adentro, esa de color verde, ¿cierto?, interna, protege las células, pero también por sobre todo controla el paso de sustancias, qué va a entrar a la célula y qué va a salir. Súper importante la membrana plasmática y lo vamos a ver en detalle. La pared celular, que es lo que está por fuera, ¿cierto? Que es esto que está acá, que sería de color celeste, que protege las células de una estructura más rígida y por lo mismo le da forma y estructura. Entonces, por fuera la pared le da forma y estructura, y por dentro está la membrana plasmática, que es mucho más flexible, que controla el paso de sustancias hacia el interior y hacia el exterior. Como también veíamos los ribosomas, que sintetizan proteínas, están ahí mostrando con puntitos, son estructuras, son complejos proteicos muy chiquititos que están ahí. Y síntesis significa crear, ahí se crean las proteínas. Y ADN, que es la información genética que es circular, ¿cierto? Entonces, estas son las estructuras que yo necesito que reconozcamos cómo son, qué función cumplen, ¿ya? Entonces tal vez le puedo poner un esquemita, le pregunte qué es esta estructura, o le digo, esta estructura, cuál es su función,
o les diga, ¿cierto?, cuál es la función del flagelo, o qué estructura está encargada de la síntesis de proteína. Esta diapositiva, por cierto, es muy importante porque da cuenta de varias habilidades acá que vamos a trabajar. Quiero que veamos el siguiente video para que aclarar algunas de las cosas que expliqué y profundizar otras que también son importantes que conozcamos. Smile and Learn. Hoy aprenderemos sobre las bacterias. ¿Qué son las bacterias? ¿Alguna vez has visto alguna? No lo creo, ya que forman parte de los microorganismos y por eso necesitarías un microscopio para verlas. ¿Quieres aprender todo sobre las bacterias? Vamos a verlo. Las bacterias son seres vivos, es decir, cumplen las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Son organismos unicelulares. Esto quiere decir que están formadas por una única célula. Son células procariotas, es decir, no tienen núcleo. Las bacterias pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra, por muy extremo que sea, como por ejemplo en los volcanes o en el fondo de los océanos. Estructura y clasificación de las bacterias. Las bacterias están compuestas por un flagelo, una membrana celular que las recubre, los ribosomas, el citoplasma y el nucleoide, que es el material genético compuesto por ADN o ARN. Hay varios tipos de bacterias y se clasifican en 3 grupos: los bacilos, con forma alargada como la de un bastón, los cocos, con forma redondeada como la de una pelota, y las espirales, con forma de espiral o de S, como la de un muelle. ¿Cómo se transmiten las bacterias? ¿Sabías que hay bacterias por todo nuestro cuerpo, como por ejemplo en los intestinos, la boca o la piel? Muchas de esas bacterias nos ayudan a estar sanos. Sin embargo, hay otras bacterias que son patógenas y causan enfermedades. Las bacterias se transmiten por el agua, por el aire o a través de estornudos o la tos. De esta forma pueden pasar de unos seres vivos a otros. Por eso es recomendable taparse con el antebrazo al toser o estornudar. Así también evitaremos que las bacterias acaben en nuestras manos. También se pueden transmitir por contacto con objetos o por los alimentos. Por este motivo es muy importante mantener hábitos de higiene adecuados, como lavarse bien las manos o los dientes. Antibióticos. Las bacterias que producen enfermedades reciben el nombre de patógenos. Nuestro sistema inmune u otras bacterias de nuestro cuerpo son los encargados de defendernos frente a ellas. Sin embargo, a veces es necesario usar algunos medicamentos como los antibióticos. Un mal uso de estos medicamentos puede generar bacterias resistentes contra las que no hay ninguna cura. Los antibióticos también pueden matar a las bacterias necesarias para nuestro cuerpo, como la flora del intestino. Solo debes tomar antibióticos si te los receta un médico. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias pueden ser perjudiciales ya que pueden causar enfermedades, como por ejemplo gastroenteritis, otitis, neumonía o caries. Como hemos comentado, también hay bacterias que nos ayudan a estar sanos. Un ejemplo son las bacterias del intestino que segregan nutrientes para proteger nuestro organismo. También hay bacterias que se utilizan para la elaboración de alimentos como el yogur y el queso. Esto se debe a un proceso llamado fermentación. Otras bacterias son descomponedoras, por eso algunos alimentos se pudren al tener microorganismos creciendo. Sin embargo, algunas de estas bacterias descomponedoras se encuentran en la tierra y producen los nutrientes necesarios para los cultivos. Y esto ha sido todo sobre las bacterias. Interesante, ¿verdad? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foto. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Bueno, muy interesante el video, ¿verdad? Hay mucho material en internet, en YouTube particularmente, ¿cierto?, donde ustedes pueden ir y reforzar los contenidos.
¿Qué es lo que me interesa a mí de lo que estuvimos viendo y de lo que sale en el video, ¿cierto? Preparo este pequeño resumen. Es que existen dos tipos de células, dos grandes grupos de células, que son las procariontes y las eucariontes. Las células procariontes o bacterias son células más simples y más pequeñas, ¿ya? No poseen núcleo ni organelos en su interior. Y también me interesa, ¿cierto?, que reconozcamos la función de alguna de las estructuras de estas bacterias, ¿cierto? Como el flagelo, que ayuda a la movilidad, la membrana plasmática, que controla el paso de las sustancias, la pared celular que está más por fuera, que le da forma y estructura a la célula, los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas o crean, y el ADN, que es la información genética heredable, ¿cierto? Y que dijimos que era una molécula circular, ¿ya? Entonces, eso por el momento. Fíjense que acá, para terminar, les pongo una fotografía de cómo se ven las bacterias, ¿cierto?, vistas en un microscópico óptico, como los que tenemos en el colegio. Espero que podamos volver pronto y hacer alguno de este tipo de experiencias para poder verlas, ¿cierto?, en vivo y en directo, ¿ya? Espero verlos pronto y que este material nos sirva para comenzar con el estudio de las células, ¿ya? Muchas gracias y sigan cuidándose.